Podcast de Colombia Risk Análisis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Paola Morales, analista de comunicaciones de Colombia Risk Análisis. En el episodio de hoy analizaremos las implicaciones de la decisión del CNE de investigar la campaña de Petro presidente en la política colombiana. Paola, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, ¿cómo estás? Es un gusto nuevamente estar acá. Paola, empecemos hablando sobre el debate que surgió después de que se anunció la decisión del CNE de investigar a la campaña de Gustavo Petro. Es crucial empezar a entender qué puede y qué no puede hacer el CNE en este contexto. Bueno, Catalina, lamento contarte que la respuesta no es fácil de contestar. Es un tema tan espinoso que incluso muchos expertos y juristas no se han podido poner de acuerdo para responder a esta duda. Pero lo que sí es que tenemos algunas cosas claras. Primero, el CNE puede investigar las campañas políticas. Eso incluye campañas presidenciales. Segundo, el CNE puede considerar, si es el caso, que efectivamente hay una violación de topes e imponer multas. Pero lo que no puede hacer el CNE es que no puede juzgar al presidente. Puede juzgar candidatos y campañas electorales, pero no al presidente. Lógicamente, entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y entonces quién sí puede juzgar al presidente? La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cuya función es precisamente investigar, acusar y llevar a juicio a los aforados constitucionales. Esto es, el presidente, el fiscal y los magistrados de las altas cortes. En Podcast ya habíamos tocado este tema de CNE y la investigación contra la campaña de Gustavo Petro. Sin embargo, es importante empezar a preguntarnos también hasta dónde pueden llegar esas instituciones, qué le corresponde al CNE, qué le corresponde al Congreso y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El proceso es en realidad más sencillo de lo que parece. Todas estas instituciones cumplen un papel fundamental y cada una tiene como un punto hasta dónde pueden llegar. Entonces, el punto más lejano al que puede llegar el CNE es imponer una multa y mandar la investigación que ha hecho sobre la campaña de Petro a la Comisión de Acusaciones. La Comisión de Acusaciones sí puede llegar más lejos. Entonces, una vez llegue la denuncia por escrito contra los altos funcionarios, En este caso el presidente, acompañado de pruebas, la Comisión de Acusaciones lo que hace es decidir si avanza o rechaza esa denuncia. Si avanza, se inicia entonces una investigación previa. La comisión evalúa las pruebas que se recolectaron durante esa etapa de investigación previa y decide si acusar o archivar el caso. Si aprueba, ahora sí inicia la investigación formal y el caso va a la Cámara de Representantes en pleno. Si la Cámara aprueba la acusación, entonces el caso se envía al Senado. Y si el Senado admite la acusación, inicia un juicio. Finalmente, entonces, el Senado juzga y emite una sentencia al acusado, o sea, el presidente en este caso, que puede ser o la destitución del cargo o la privación temporal o absoluta de los derechos políticos. En resumen, el CNE impone multas a la campaña, el Congreso juzga y emite sentencias al presidente. Una vez el CNE confirma que se va a investigar a la campaña y al presidente, el presidente responde en una alocución presidencial y manda un llamado a la movilización. ¿De qué manera esta investigación y este debate puede afectar o no la estrategia política de Petro y su conexión con sus bases populares? Si bien esta situación deja mal parado al presidente Petro, lo cierto es que también lo ha ayudado a fortalecer sus bases. Resulta que Petro ha construido un discurso alrededor de este panorama basado en un, según él, aparente golpe de Estado. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. En este discurso pone en duda la facultad del CNE y dice que sus magistrados, al ser de partidos políticos, toman decisiones que no son legítimas. Y entonces lo que hace es describir la investigación del CNE como algo que no tiene ningún fundamento legal y que a este organismo no le corresponde investigarlo. Pero usted se va a defender, es decir, usted tiene 15 días después de la notificación para presentar descargos. No voy a presentar descargos porque uno no puede ser ambivalente. Si yo digo que no tiene competencia el Consejo Electoral, yo no puedo atender sus requerimientos y no lo haré. Para eso, a que actúen en defensa de lo que son
la violación supuesta de topes, el gerente de la campaña y todos los integrantes de la campaña, pero yo me centraré en el tema del fuero del presidente. Como bien mencionas, en su alocución, él resalta el papel de la voz y la voluntad del pueblo a través de la democracia. Precisamente por eso es que convoca marchas con el objetivo de expresar el rechazo frente a las recientes decisiones del CNE. O aquí hay una democracia o hay una democracia. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. Y este escenario resulta una gran motivación para un sector de sus votantes, que son sus bases más profundas. Lo que el presidente intenta hacer entender a su base popular es que se está amenazando el poder del presidente, se está amenazando a que lo bajen del poder cuando se lo eligió de forma democrática. Eso en cuanto al apoyo popular. Pero por el otro lado, esto perjudica la relación de Petro con el legislativo. La semana pasada, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que impulsaría un acuerdo nacional. Esta es una propuesta para promover la reconciliación, mejorar la convivencia del país. Entonces lo que quieren es erradicar el uso del lenguaje violento y despectivo en los debates, respetar el calendario electoral y no promover cambios como la reelección, relanzar el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC y, en resumen, llevar a cabo un diálogo constructivo con todos los partidos para discutir y apoyar los proyectos. Pero en medio de esta tormenta política y todas estas reacciones frente a la apertura de la investigación del CNE, pensar en un acuerdo nacional se vuelve muy complicado. Esto, entre otras cosas, le quita mucha fuerza de la que inicialmente tenía este acuerdo nacional. Y claramente la oposición va a aprovechar este escenario para frenar dicha conciliación y afectar la agenda y las reformas de Petro en el Congreso. También usará este escenario para las elecciones de 2026. Todos van a querer aprovechar el descontento de la gente y convertirlo en votos. Paola, entonces, para claridad de quienes nos escuchan, ¿es posible que Petro sea destituido? ¿Qué va a pasar entonces en este año y medio de gobierno que le queda? No. El CNE no puede destituir al presidente, y quien tiene las facultades para hacerlo, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es muy poco probable que lo haga. Es probable que todo este proceso del CNE no llegue a término en el tiempo que le queda para investigarlo, que es hasta junio de 2025. En este año y medio que le queda a Petro, que en otros casos estaría tratando de dejar el legado de cambio que siempre quiso, pues va a estar muy ocupado defendiéndose de estas acusaciones y en general de todas las instancias en las que está siendo investigado. A mí lo que me parece interesante es que toda esta situación del CNE nos ha invitado a hacer una reflexión sobre cómo están funcionando las reglas de juego y el equilibrio de poderes en el país. Esto senta un precedente porque hay todo un debate jurídico que al momento no ha sido del todo resuelto y porque el CNE es un órgano que tiene una particularidad y es la forma como los magistrados eligen. Allí no son elegidos de la misma forma como se eligen los magistrados de las otras cortes, sino que en este caso se hace a partir de la división que hay en el Congreso. Se fija un número de magistrados por partidos y son los partidos los que nombran a la gente que van a ocupar estos cargos. Lógicamente es una institución en cierta medida politizada y las decisiones que tome van a ser cuestionadas por actores, como lo es en este caso el presidente. Ya se han presentado reformas políticas en el pasado que buscan precisamente cambiar este aspecto del CNE, pero ninguna de ellas ha prosperado. La pregunta entonces es ¿qué va a pasar con la reforma política que acaba de radicar el gobierno, que justamente quiere cambiar la forma como se eligen a los magistrados de este órgano? ¿Y qué va a pasar en el futuro con respecto al equilibrio de poderes y las reglas de juego que están operando allí? Desde Colombia Risk Análisis pensamos que es muy poco probable que pase la reforma política, primero por la proximidad a las elecciones y segundo porque pues precisamente hay una investigación en curso en el CNE. Una cosa es querer cambiar la forma como esto funciona en un momento en el que el presidente no está siendo investigado y otra cosa es querer cambiarla justo en el momento en que el caso y la investigación están en curso. A propósito, para contarle a nuestra audiencia, Catalina y yo en este momento estamos trabajando en un informe que trata todos estos temas, el equilibrio de poderes y las tensiones entre las ramas del poder. Los invitamos entonces a estar muy pendientes del lanzamiento de este informe que saldrá en diciembre. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos
a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify y YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios. Nuestros análisis diarios, especiales y eventos los encuentras en redes sociales. Síguenos en @colombiarrisca. Este episodio contó con la participación de Ana Cristina Ríos y Paola Morales en el análisis y creación de guión. Arte y edición sonora por Angélica Castillo.